Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Franco Adrián Chavarría Corrales, soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia y este expositivo corresponde a la materia de Principios de Derecho Constitucional, donde su objetivo principal es reconocer la importancia de la Constitución Política de 1949. Para reconocer la importancia de la Constitución Política de 1949, primero se deben seguir una serie de definiciones y comprenderlas de esta manera, comprender el porqué, la importancia de la Constitución. Bueno, primero se debe definir qué es un Estado y definirlo desde la óptica territorial, ya que definiciones de Estado existen múltiples y desde distintas ópticas. Entonces, bajo este concepto se deben definir bajo la óptica territorial. El Estado es un ente administrativo público conformado por distintas instituciones públicas y se encuentra ligado al territorio que lo compone y las personas que habitan dentro de este mismo. Bajo esto se señala, por ejemplo, en la Constitución Política de Costa Rica, en el artículo número 5, los límites del territorio nacional, es decir, el territorio que compone lo que gobierna el Estado, y en el artículo 6, la exclusividad del espacio aéreo y la limitación de sus aguas, es decir, otra limitante al territorio. Una definición con la que estoy de acuerdo con respecto a la óptica desde un Estado y el territorio es con la que menciona don Ignacio Molina en 1993. El Estado sería la formalización de una autoridad permanente y pública que domina un espacio territorial cerrado y a las personas que viven en él. Continuando, se debe responder ahora qué es la soberanía. Bueno, la soberanía, según el Sistema de Información Legislativa y la Secretaría de Gobierno de México, se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio, lo mencionado antes. Podemos decir que la soberanía en este caso en Costa Rica es una soberanía representativa, ya que no la ejerce el pueblo, sino que se le cede este poder a los representantes que el mismo pueblo elige. ¿Cómo es el sistema de gobierno costarricense y sus características básicas? Bueno, el sistema de gobierno de Costa Rica está establecido o se puede entender muy fácil en el artículo 1 de la Constitución. El sistema de gobierno de Costa Rica es una república democrática, libre e independiente. También se puede mencionar que es un Estado social de derecho y su objetivo es velar por la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos mediante la implementación de políticas. También se puede decir que el sistema costarricense se divide en tres poderes. En primero tenemos al Poder Ejecutivo, que podemos decir es el órgano supremo del Estado y que según el artículo 130 de la Constitución lo ejercen en nombre del pueblo el presidente de la República y sus ministros de gobierno en sus funciones. Dentro de sus funciones deben representar a la nación en actos oficiales y mantener el orden y la tranquilidad del país, entre otras más funciones. Luego podríamos mencionar el sistema legislativo, compuesto por la Asamblea Legislativa, que la componen asimismo 57 diputados, y dentro de sus funciones están redactar, reformar y derogar las leyes, establecer impuestos y nombrar a los magistrados de la Corte Plena, entre también otras funciones. También mencionar el Poder Judicial, que es el encargado de hacer cumplir las leyes y de administrar justicia. Definir también tres principios constitucionales. En este sentido, yo quiero mencionar el principio de legalidad. Este principio establece que la ley es la única fuente de derecho penal, imposibilitando de esta forma que el Estado intervenga más allá de lo permitido por la ley. Y se encuentra establecido en el artículo 39 de la Constitución. El principio de igualdad. Este principio establece que todas las personas deben ser tratadas por igual y en respeto de los derechos fundamentales. Implica una limitación al poder normativo del Estado, pues solo pueden crear leyes que sean generales. Y por último, y muy importante me parece a mí, el principio de culpabilidad. Este principio establece que toda persona solo puede ser responsable de sus actos, es decir, no puede ser juzgada por cómo es o por sus pensamientos.
Por último, definir con base en la conferencia del doctor Ángel Gómez Montoro sobre cómo debe ser una constitución del siglo XXI, si la constitución de Costa Rica reúne las características que debe tener una constitución del siglo XXI. Bueno, en este caso el doctor Ángel menciona que una constitución del siglo XXI debe cumplir con los fines del constitucionalismo, que son, en palabras del mismo doctor, organizar un poder limitado, democrático y sometido al derecho que garantice el bien común. Bajo esto, él le expone y explica de estas mismas palabras, estos mismos principios y fines del constitucionalismo. Menciona que debe haber una división de poderes para que, para que el poder sea limitado con el principio que cumple la Constitución de Costa Rica. Debe ser una democracia representativa, es decir, también la cumple la Constitución de Costa Rica, que es una democracia representativa, que las personas eligen o ceden su poder a representantes como lo son el presidente y sus ministros. Debe tutelar los derechos. En este sentido encuentro cierto desfase, ya que él menciona que deben tutelar derechos, por ejemplo, de nuevas tecnologías y que debe estar en constante revisión. Es decir, en ese sentido sí se debería realizar un cambio para actualizar la Constitución con respecto a la inteligencia artificial, por ejemplo, que es una de las tecnologías que está en auge y que es totalmente innovadora. Y por último, que toda Constitución debe garantizar el Estado de Derecho. En este sentido, también lo cumple perfectamente la Constitución de Costa Rica. Es decir, y bajo mi punto de vista, la Constitución Política de Costa Rica sí cumple con la mayoría de los aspectos mencionados por el doctor don Ángel Gómez Montoro. En este sentido, y desde mi punto de vista, sí, sí creo que la Constitución Política de Costa Rica reúne las características de una constitución que una constitución debe reunir en el siglo XXI. Sin más, me despido y muchas gracias por escuchar.